Hola a todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Noraenit Amezcua Ornelas, abogada especialista en el campo del derecho social, es decir, derecho laboral, seguridad social, salud y otros temas análogos. En esta ocasión, a petición de varias personas, voy a abordar un tema de gran interés, cuál es la reforma a la ley del Seguro Social, que se publicó el día 16 de diciembre del 2020, del año pasado. Pero antes, permítanme recordarles que tengo más de 30 libros publicados de manera impresa y independientemente de estos, las últimas obras están en Amazon de forma electrónica. Son novelas y libros del derecho. En materia de este último, hay un tema relevante también. Es un libro que analiza todos los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y cómo hacerlos valer. También hay una obra que se denomina Derecho Espacial Laboral y analiza precisamente las relaciones jurídicas en el espacio ultraterrestre, en el mundo de los astronautas y sus naves. Actualmente ya están listos otros 3 libros. Uno de ellos precisamente va a tratar de la reforma que hoy vamos a ver a grandes rasgos. También van a salir en Amazon en unos días. Entonces, solo les voy a dar un marco general para que después quienes así lo consideren prudente, poder acceder a la obra donde profundizamos estos cambios, estas modificaciones. Y bueno, ya de lleno vamos a irnos al diario oficial del 16 de diciembre del 2020. Como la finalidad de estas charlas es darles algunos aspectos prácticos y que ustedes puedan hacer valer el derecho, sucede que algunas dependencias del Seguro Social han manifestado que no existe la reforma de comento. Para que ustedes no tengan ninguna duda de la misma, de sus derechos y cómo hacerlos una realidad, vamos a localizar el documento. Para eso, en Google o en cualquier otro buscador, van a poner precisamente Diario Oficial de la Federación. Va a desplegarse la página de este diario y a mano derecha aparece un recuadro que tiene o maneja los diarios oficiales mediante un calendario. Entonces, en la parte relativa al año vamos a poner 2020, en el mes diciembre, y tecleamos 16. Al desplegarse ya el índice del diario oficial, córranse a donde dice
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el primer concepto dice decreto, ¿no?, que reforma la ley del Seguro Social, etcétera. Tecleen ahí y ya llegaron al documento que vamos a comentar. Ahorita lo pueden hacer para seguir de una manera más precisa la explicación que voy a dar. Ya de entrada nos parece un poco raro que una reforma de seguridad social no se publique en el concepto seguro social, sino que sea bajo el amparo de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en efecto, y esto va a explicar muchas cosas, se trata ante todo de una reforma financiera fiscal más que con un enfoque social. Bueno, ya tenemos el documento y la esencia, el eje en el que se desarrolla esta reforma, este decreto, nos habla de lo más publicitado, que las semanas necesarias para acceder a una pensión se bajan de 1,250 semanas cotizadas necesarias para esa prestación a solamente 750. Esto es cierto, pero con muchos bemoles. Para esto nos vamos a remitir a los artículos 4º transitorio del decreto. Los artículos transitorios están hasta el final, y al artículo, o en relación al artículo 170 también de estas modificaciones. Y bueno, ahí aparecen las famosas 750 semanas, pero con un enfoque totalmente electoral. Las 750 semanas no van a tener vigencia de hoy en adelante, sino solo se aplican para este año, el 2021, año de las elecciones que acaban de pasar, las elecciones intermedias de junio, la consulta que se va a dar precisamente en agosto, y pues de rebote, tipo billar, esto va a impactar, a influenciar la consulta de ratificación de mandato, que va a tener lugar, ya saben ustedes, en marzo del 2022. Entonces, si usted quiere pensionarse con 750 semanas, un poquito más de 14 años pagados, cotizados, tiene que darse prisa, porque en diciembre de este año concluye esta opción y los fines son muy claros. Posterior al 2021 se van a comenzar a incrementar las semanas cotizadas. Entonces usted me va a decir, bueno, entonces ¿para qué se bajan si otra vez van a subir por lo menos a 1,000 o a 1,250 o más? Es decir, hay un círculo en el cual se regresa al mismo número de semanas cotizadas. Pues es obvio, para alcanzar fines de tipo político, y realmente no hay un respaldo actuarial fuerte para esa bajada de golpe. En todo caso, debió de ser al revés el círculo, ¿verdad? Ir bajando de 1,250 poco a poco, con bases financieras sólidas, hasta llegar a 750. Esto significa que por fines ya señalados se está jugando con el equilibrio financiero del instituto, y por tanto
con los derechos de los trabajadores, y esto no lo deben de permitir. Por otra parte, las tablas ya señaladas en los artículos 4º transitorio y 170 nos manifiestan en primer lugar que esas pensiones no están establecidas en porcentaje de salario mínimo. 60%, 40% del salario mínimo, y conforme este se modifica, pues estos siguen más o menos igual el monto a adquirir por las pensiones. No, está en pesos, es decir, la pensión menor es de 2,622 pesos y así va a seguir, ¿no? Entonces, es obvio que si hay un aumento del salario mínimo y condiciones negativas económicas que actualmente son muy comunes, pues cada vez ese monto para efectos del consumo, para adquirir diversos bienes, pues va a tener menos poder adquisitivo. Por otro lado, para calcular estas pensiones se hace no el promedio de las últimas 250 semanas o las últimas 500 semanas según el tipo de pensión, sino de todo lo percibido por el trabajador durante toda su vida laboral. Obviamente, esto va a provocar que se tenga una menor pensión, porque ese promedio va a bajar la base de cálculo de la pensión. Es obvio que los últimos años en que alguien labora tiene los mayores ingresos, y el hacer el promedio sobre ellas pues nos permite un mejor ingreso de retiro. ¿Okay? Se hace una pequeña, actualización conforme al Índice Nacional de Precio al Consumidor, a ese promedio de todos los salarios que ha percibido el trabajador, pero eso no, preserva de la misma manera los derechos de los trabajadores que las disposiciones que han sido modificadas. Por otro lado, se consagra legalmente ya el UMA, la unidad de medida y actualización, como la esencia de la seguridad social. Las tablas son pura UMA, salvo para el salario mínimo, porque la ley del Seguro Social en ese sentido expresa que debe ser salario mínimo, ¿verdad? Pero todo se hace UMA. Esto implica una reducción otra vez, que implica reducción de las pensiones. Y evidentemente una disposición legal no puede estar por encima de la Constitución, que cuando se modifica para establecer el UMA fue con el objeto no de perjudicar, sino de liberar y beneficiar a los trabajadores en su salario y a los pensionados en sus ingresos igualmente. Y es obvio que es más, 89.62, que es el valor de la UMA en este 2021, o 141.70, que es el monto del salario mínimo que rige en casi todo el país. Es obvio eso, y en lugar de mejorar las jubilaciones y pensiones, en absoluta oposición a la Constitución, se están bajando las pensiones. Entonces, como si esto tampoco fuera poco, las pensiones que se están señalando en esta tabla, prácticamente 115 montos, son percepciones menores al salario mínimo. Es decir, la tabla tiene su escala de otorgamiento de las pensiones, y un enorme número son pensiones menores al salario mínimo, lo cual se opone a lo que
venía rigiendo en materia de seguridad social hasta el 2020 y que ordenaba que la pensión mínima garantizada no podía ser menor precisamente a un salario mínimo. Pues ahora se ponen de moda pensiones menores al salario mínimo y que parten, vuelvo a decir, la menor de las menores pensiones garantizadas son 2,622 pesos, ¿no? Entonces, estos conceptos son contrarios a la Constitución. Los trabajadores no lo pueden permitir y son contrarios a la Constitución porque van en contra de lo preceptuado por el artículo 1 constitucional, que nos dice que los derechos humanos deben de ir para adelante. Es decir, esta reforma hubiera sido legal si respetaba el salario mínimo o daba más, pero se va hacia atrás. Entonces eso no es admisible jurídicamente. Y si a esto sumamos que se impone ilegalmente la UMA y que se tiene que hacer un promedio de todas las percepciones de los trabajadores, todo lo cual son trampas para reducir la pensión. Pero sobre todo, estas tablas que ya comento son una manera de envenenar a la seguridad social con el concepto de las pensiones para el bienestar, entre comillas, de los adultos mayores. Es decir, se toma esa filosofía de dar lo que sea, pero que la gente de alguna manera esté con algún vínculo con el Estado, diciendo, ay, pues tú me das esto, ¿no? Pues entonces casi me subordino a ti. Es decir, pensiones clientelares influyen en su naturaleza el seguro social y no al revés, como debió de ser, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no se debe permitir más, porque me pueden considerar una exagerada, pero la idea es diluir las pensiones de seguridad social, meterlos a un régimen centralista, ¿no? A todas, tipo pensiones para adultos mayores, donde más que el derecho y la calidad de una pensión que sea digna para el trabajador, se busca dar en cantidad, porque por cada pensión otorgada se busca un voto, aunque nuevamente se ponga en riesgo la estabilidad financiera del instituto. Desde luego que los trabajadores que tengan los requisitos para acceder a una pensión en los términos ya señalados, que tengan 60 años o más y que tengan por lo menos 750 semanas, pues hagan valer ese derecho, no dejen transcurrir estos meses que faltan para concluir el año que corre, ¿verdad? Pero siempre van a ser mejor opción las pensiones que se siguen otorgando actualmente conforme a la ley del Seguro Social de 1973, que solo le piden 500 semanas cotizadas, que si usted tiene más de 500 semanas cotizadas se incrementa su pensión, pero sobre todo les garantiza por lo menos un salario mínimo, no micropensiones de menos de un salario mínimo. Y recuerden que tienen que defender la seguridad social, porque la seguridad social no solo son pensiones, son salud, son guarderías, son protección en caso de riesgo de trabajo, invalidez, son todo un cúmulo de apoyos
que no se tienen con las simples apoyos que se dan por otra vía, ante todo con fines de tipo político. Entonces me pueden decir, bueno, pues están estas pensiones menores al salario mínimo, pero se suman en principio a las pensiones de adultos mayores que da el gobierno federal, y en efecto teóricamente así es, pero sabemos de que a muchas personas no les dan esa pensión, que antes con Peña se daba a partir de los 65 años, entra este gobierno y dice no, solo a partir de los 68. Después, sí, les vamos a aumentar ahora sí, o les vamos a dar ahora sí la pensión a partir de los 65 años, pero hasta julio, es decir, hasta que voten por mí. Y en resumen, se maneja no como un derecho, sino como una prebenda. La Seguridad Social, contrariamente, da derechos subjetivos, bien precisados, con las vías para reclamarlos, para hacerlos valer, y por tanto son sinónimos de libertad, de dignidad. Luchan por la seguridad social. Me pueden decir, pero pues las pensiones de adultos mayores ya están en el artículo 4 de la Constitución Federal. Pues sí, pero eso no es una declaración, o ante todo es una declaración. Es decir, para que un derecho consagrado en la Constitución se transforme en un pleno derecho subjetivo, se requiere que se expida la ley reglamentaria correspondiente y los reglamentos de esta. Y de esta manera usted tenga con toda claridad, con toda precisión, el derecho en sus manos y los puedan reclamar con toda, posibilidad de éxito. Mientras eso no suceda, pues quedan como una, vuelvo a insistir, mera declaración, todavía manipulable por la persona o personas que tengan en sus manos el poder. Independientemente de esto, hay que seguir señalando las famosas 750 semanas, que ya sabemos que a partir del próximo año van a comenzar a incrementarse anualmente en 25 semanas cotizadas, para volver a 1,000, a 1,250 y demás. Y esta reducción también obviamente se aplica a las pensiones que se otorgan en el campo de cesantía y vejez mediante contratación en las aseguradoras. También para las pensiones de retiro que usted puede obtener antes de tener 60 años, si usted tiene los ahorros necesarios, lo cual es sumamente difícil, ¿verdad? Prácticamente es una declaración general con pocas bases reales. Pero bueno, ahí está la opción. Ahora nos vamos a referir a las formas de las pensiones. Conforme a estas modificaciones se sigue estableciendo que puede haber pensiones en forma de renta vitalicia, es decir, un ingreso para toda su vida, o bien bajo la forma de retiro programado, que no es otra cosa, sino que los ahorros que usted tiene en la cuenta se los van entregando poco a poco hasta que se acaben esos ahorros, y lo más seguro es que los últimos años de su vida no va a tener ya ingreso por concepto de pensión. Por tanto, el retiro programado es más bien una simulación de pensión y no una pensión. Pues bien, el retiro programado en este cambio no solo se mantiene, sino se impulsa, señalando que usted puede tener inclusive renta vitalicia y puede otra parte
aplicarla a comprar retiro programado. Mi orientación es que, salvo casos muy excepcionales, que usted quiera hacer alguna inversión de diverso tipo, educativo, de negocios y demás, y lo tenga muy claro y demás, nunca contrate retiro programado. Siempre solicite renta vitalicia. Ahora vamos a ver otros temas que no se han publicitado, porque pareciera que la reforma es muy sencilla y nada más es lo que he referido, y no es así. Hay aspectos sumamente lesivos para usted en esta reforma. En primer lugar, se los comento, el Estado inicia un camino para hacerse un lado de hacer pago, de respaldar la seguridad social. Es decir, transformaría las pensiones de un régimen tripartita en que da aportación el patrón, el trabajador y el Estado, a pensiones que solo se van a sostener con la aportación de patrones y trabajadores. En este sentido, claro, después de ratificación del mandato en el 2023, el Estado ya no va a dar aportación en el seguro de retiro, cesantía y vejez, concretamente en los ramos de cesantía y vejez. En cuanto a la cuota social, resulta que cuando nace la ley del Seguro Social, ya va a la vida jurídica en julio de 1997, se otorgaba la cuota social a todos los trabajadores. Después, en el año 2009, solo se estableció para los que ganaban de 1 a 15 salarios mínimos. Ahora solo a los que ganen hasta 4, ni siquiera salarios, sino 4 UMAS. Es decir, esta prestación en favor de los trabajadores, y que fue uno de los pretextos para acabar con el régimen solidario del Seguro Social, está extinguiéndose. Desde luego que los montos en pesos que se señalan en esta y anteriores ordenamientos se va actualizando conforme a la inflación, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero aún así, pues se va quedando atrás, porque los salarios mínimos aumentan más rápido que la inflación, sobre todo en las últimas fechas, ¿no? Para eso se hizo el cambio de introducir el LUMA, para mejorar a los trabajadores, no para perjudicarlos, ¿no? Como ahora se pretende con estas reformas humistas de la seguridad social y que los trabajadores deben de combatir. El UMA es y debe ser ajeno a la seguridad social. Y en este sentido no olviden, recuerden que la Suprema Corte ha señalado para el apartado A del artículo 123 constitucional que el UMA no se aplica en materia de pensiones. En cuanto al apartado B de los trabajadores al servicio del Estado, el 17 de febrero de este año se emitió una jurisprudencia por la segunda sala, qué vergüenza, que dice que el UMA sí se aplica para los trabajadores al servicio del Estado, lo cual no es verdad, y los trabajadores deben de seguir luchando, y la Suprema Corte debe valorar este despojo de derechos de los trabajadores, que no tienen por qué sufrir la reducción de sus prestaciones mediante la aplicación del UMA a jubilaciones y pensiones. Y desde luego, esta reforma que yo estoy platicando, al rato van a querer hacerla extensiva
a los trabajadores al servicio del Estado. No lo permitan. Pues bien, para el año 2023, vuelvo a señalar, el Estado ya no va a hacer la aportación a cesantía y vejez. Tampoco va a seguir con el mismo concepto de cuota social, solo se va a entregar a los trabajadores hasta 4 salarios mínimos. Tampoco va a dar el respaldo para el pago de asignación familiar, ayuda asistencial, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, a usted lo dan de baja en el IMSS y puede acudir al IMSS o de manera electrónica, decir, yo quiero seguir, ¿no?, cotizando al Seguro Social para mis pensiones. Pues bien, el pago relativo de las cuotas ya solo va a quedar a su cargo. ¿Sí? Entonces, esto es otra afectación de los derechos de los trabajadores que no se puede permitir. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de otros 2 temas que son muy importantes, que es el tema del artículo 302, otro despojo. Se establece que si usted no reclama sus ahorros de retiro, cesantía y vejez en 10 años o una mensualidad de su pensión, asignación familiar o ayuda asistencial en un mes, entonces el IMSS va a agarrar ese dinero, en realidad también el gobierno, eso es obvio, creando una reserva, ¿no? ¿Y quién se los va a entregar al gobierno? Las AFORES, ¿no? Entonces, esto me recuerda el despojo que sufrieron los trabajadores en el año del 2004, cuando el Congreso de la Unión dispuso de algo que no era de su propiedad, los ahorros de los trabajadores, y 20,000 millones se lo entregaron a Fox. Eso se llama despojo, ¿ok? Y los trabajadores también deben impugnar esto. Obviamente esto va a impulsar la cultura de la no devolución a las y los trabajadores y evidentemente, ¿no?, se pone en riesgo la devolución de los ahorros de los trabajadores. Por otro lado, el artículo 193 nos trae una colección de injusticias. Se lo resumo. Se trata de que los trabajadores no dejen como beneficiarios a sus seres queridos, su esposa, esposo, concubina, concubino, hijos, sino que dejen beneficiarios designados a cualquier hijo de vecina. Y si hay pleitos sobre eso, sobre quién es beneficiario, se vaya a los tribunales competentes, no laborales. Puede ser un tribunal mercantil, civil, penal, etcétera, causando grandes gastos de tiempo y dinero a los trabajadores, quizá más de lo que van a obtener por esta vía. Esto obviamente es inconstitucional, es injusto, es una atrocidad. O sea, ahora nos ponen esta norma y hasta los neoliberales, incluido, digamos, las disposiciones hasta el 2020, señalaban que obviamente los familiares tenían la preferencia absoluta para recibir los ahorros de las y los trabajadores. En cuanto a los ahorros voluntarios que usted hace a su cuenta individual, los va a poder retirar cuantas veces quiera. Esto busca de que usted se sienta más animado a hacer ahorros voluntarios, que sienta la cuenta más de usted, pero pues usted tiene que valorar qué inversión le puede dejar un mejor resultado para sus intereses. Entonces,
En ese sentido, también recordemos que ya como parte de la reforma del sistema de ahorro para el retiro, que forma parte también de este decreto, se establece un tope máximo de las comisiones que pueden cobrar las AFORES. Obviamente eso yo lo apoyo de manera total. Las AFORES han cometido muchos abusos cobrando en México las comisiones más altas del mundo. Lo que no estoy de acuerdo es la manera o el mecanismo cómo se va a definir ese tope. Se hace un promedio aritmético de las comisiones, imagínense ustedes qué tiene que ver en sentido económico, etcétera, etcétera. Las AFORES, por llamarla así, las instituciones financieras equivalentes de Estados Unidos, de Chile y de Colombia. Creo que debiera volverse al sistema que se hizo cuando surgió el SAT, que era que la Secretaría de Hacienda, con toda claridad, con toda la responsabilidad y no tratando de lavarse las manos, fijaba comisiones pues muy justas para las y los trabajadores. Por otro lado, quiero señalar que también a partir del 2003, y además de manera progresiva, es decir, después de la ratificación de mandato, se van a incrementar las cuotas de los patrones, y es de una manera progresiva, no solo en el tiempo, sino también el monto, según los salarios que perciban los trabajadores. Pero ese incremento es, entre comillas, porque la base de cálculo ya no va a ser el salario base de cotización que usted tiene en el Seguro Social, sino las sumas. Y tanto para las tablas de los trabajadores como para las cuotas, esto se puede interpretar de que 2 salarios van a equivaler a 2 sumas, que sería la peor de las opciones, o bien que el salario se divide precisamente entre el monto del UMA respectivo, el salario entre el monto del UMA, repito, para ver a cuántas sumas equivalen. Otra cuestión muy importante es que esta reforma busca meterle el hombro a las AFORES. Ya llegó el tiempo en que ya agarraste mi dinero, lo invertiste con toda libertad y sin ninguna responsabilidad. Perfecto, pero ahora dame mi dinero para irme a pensionar. Y pues resulta que prácticamente ningún trabajador va a tener el dinero suficiente para comprar o contratar una pensión ante una aseguradora. Es decir, ahorre en la AFORE y es el momento que me des el dinero para tener una buena pensión ante la aseguradora, que era una de las justificantes para hacer la contrarreforma de Zedillo en julio de 1997. Para que no suceda que casi la totalidad de los trabajadores solo acceda a sus ahorros menoscabados o a lo más a una pensión garantizada que ya venimos comentando, pues entonces el gobierno le mete, ¿no?, el hombro a las AFORES, ¿no?, y les adelanta la posibilidad de adquirirlas, pues para que ya no vayan a reclamarle nada a las AFORES, ¿no? O sea, para que me entiendan, si no se da esta reforma, usted no tendría casi en la totalidad de los trabajadores derecho a una pensión digna ante un asegurador, sino que iría a la AFORE a recoger sus ahorros nada más, o bien a acceder a una pensión garantizada pagada solo por el pueblo de México, que da los impuestos para crear el presupuesto y para pagar las pensiones. Entonces, con esto se simula el fracaso absoluto, o se trata de disimular el fracaso de la pensión de Zedillo. Pero, si vemos las tablas, resulta que el monto de las pensiones a mayor edad y número de semanas cotizadas, usted va a acceder a una mayor pensión. No mucho, va de 2,622 pesos
a casi 2 salarios mínimos, 1.9, 2 salarios mínimos mensuales, ¿no? Entonces, resulta que viene la pregunta, a ver, los anteriores gobiernos decían, no puedo ya pagar la pensión garantizada de un salario mínimo y ahora lo aumentan a 2 salarios mínimos. Y la pregunta es, un gobierno con evidentes problemas financieros, que se está endrogando tremendamente pese a lo que diga, ¿cómo le va a hacer para pagar este aumento? No hay ya los fondos que ustedes conocían o de los que han escuchado, el Fondo de Estabilización Financiera, los fideicomisos, etcétera. Entonces, ¿cómo le va a hacer? El único ahorro importante que existe ya actualmente en México, salvo el del Banco de México, que tiene algunos recursos, son los fondos de pensiones. Quiere decir que al rato, cuando el gobierno ya no tenga dinero para pagar las pensiones, va a tomar eso como pretexto para agarrar el dinero de las Afores, reestatizar el dinero de las Afores. Y eso pues está muy bien, muchos hemos luchado por eso. Pero el problema, ¿cómo se da ese proceso? Si de manera obscura, para derrocharlo como se ha hecho con los otros fondos, o de manera transparente, clara, con intervención de los trabajadores en todo momento. Trabajadores, no se dejen desposeer, despojar de los dineros de los sistemas de pensiones. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.